estadísticas de dolores musculoesqueléticos, te van a decir que en primer lugar ocupa el dolor lumbar, en segundo lugar dolor de rodilla, en tercer lugar dolor de hombro. Pero eso qué significa? O sea, ¿cuál es la importancia de eso? ¿Por qué es importante este dolor? El dolor de columna lumbar, digamos, es gente joven, el de rodilla gente mayor y el de hombro es gente joven. La gente joven está pues, en la edad, digamos, de trabajar. Ahora, este dolor por lo general, digamos, tiene que tener una vez y te tratas y nunca más te duele, como se reaparece casi todo el tiempo. Entonces, necesitas consulta médica, necesitas medicamentos, necesitas caso médico, y si vas a un dolor al trabajo, trabajas menos, rendes menos. Entonces, desde el punto de vista económico es digamos, es muy costoso para mí. Nosotros, quizás ustedes hayan leído alguna literatura sobre costos de la enfermedad. Y no hablo, digamos, de los costos, del costo, digamos, del medicamento, de la pastilla, o de la prueba, o de la resonancia, o de la radiografía, sino hablo de los costos, además de eso, de los costos, digamos, que dejan de ingresar el paciente. ¿No? Por ejemplo, si yo no trabajo, digamos, 15 días, me seguro de pagar 10 días, pero no estoy pudiendo trabajar, o me dan de pagar por 20, entonces estoy dejando de recibir ese ingreso. O si antes de repente yo trabajé en el hospital, yo trabajaba al principio y ahora tengo que dejar de trabajar en otro lugar también, entonces menos ingreso para mí. Ahora, si además de eso tengo que gastar mi taxi para ir a la terapia física, ese gasto tú lo estás viendo. Entonces, esos son costos de la enfermedad. Y esos costos, digamos, son los que hacen importantes esos dolores que requieren, ¿no? Lumbar, rodilla y hombro. En el hombro es mucho más, de repente, un poco más complicado de diagnosticar, porque el hombro, digamos, es una estructura mucho más compleja que la columna, inclusive. Cuando ustedes ven la columna, ya a la de la parte de columna lumbar, básicamente los dolores son de la caseta, de repente hipertrofia de un ligamento, de repente un pinzamiento, de repente que se llama una hernia, o de repente del nervio estibular que está siendo comprimido, etc. Pero en el hombro tienes terminados en 24, tienes ahí otro músculo que está alrededor, los deltoides, tienes sus extensiones, tienes la escápula, tienes la cápsula, los ligamentos, es mucho más fastidioso, por así decirlo, encontrar el origen del dolor. Porque sí, la consecuencia no es la consecuencia es el dolor. Entonces, ahora vamos a tratar básicamente de una de las causas de ese dolor, ¿no? Que es el manismo o la condición del manismo. Y es curioso porque, digamos, esta patología se relaciona mucho, digamos, con la edad de la persona, no del paciente, de la persona. Entonces, a más edad, la probabilidad de tener un problema es más alta. Entonces, si vamos a ver el manejo de todo, primero tenemos que conocer al de lo que estamos hablando. El manejo de todo básicamente, eso sí se acuerda. ¿Cuál es la? Redondo menor, supraespinoso. Son cuatro músculos, cuatro tendones. Es una estructura, digamos, es una única estructura, pero digamos, tiene dos partes, una parte muscular y una parte tendinosa. Entonces, también afecta a la esto. Ahora, lógicamente, los cuatro músculos nacen en el escápulo. El escapular y se van hacia la esclerosidad. Y va a funcionar como un banco. Cuando ustedes hagan ahí, pues eso. La que hace cambios del carro, es como un banco, como una raíz haciendo un civil, digamos, ¿no? Se ve básicamente cómo funciona. Cada músculo tiene una función diferente. En este caso, básicamente son rotación y reducción. Los rotadores externos básicamente son dos: el hiperpinoso y el rotomenor. Rotación externa, rotación interna, supraescapular, y reducción más o menos de 100 120 grados para arriba de supraespinoso. En este rango de movimiento, el que hace la reducción es el deltoide, pero cuando pasa a los 100 grados a 120 grados, comanda, digamos, supraespinoso. Entonces, de ahí, la prueba, digamos, del drop time, que lleva un brazo caído, es el brazo ahí, yo le hago una fuerza mínima
existe lo que se llama la zona crítica, ¿no? Entonces, de ahí, esa zona crítica existe, digamos, en casi todos los tendones. El tendón de Aquiles, por ejemplo, cuando se rompe más, se rompe en la zona crítica. Seguramente han leído, van a leer en la zona crítica. ¿Qué es la zona crítica? La zona crítica es básicamente hasta donde llega la vascularidad, ¿no? Como ustedes ven acá, la inserción ósea, más o menos 2,5 centímetros o 2 centímetros, es que hay una zona microvascular. Y a medida que avanzan los años, se va a hacer más microvascular cada vez. ¿Qué significa? Que cuando, digamos, eres niño, la zona vascularizada llega básicamente hasta acá, la zona de inserción. Y a medida que van pasando los años, esa se va perdiendo vascularidad. Probablemente ustedes estén por acá todavía y yo estoy por acá, más o menos. Eso implicaría, digamos, una de las causas de por qué este negocio se va a generar, ¿verdad? Ahora, otra estructura que también es importante desde el punto de vista mecánico es esta, la zona C, que le llaman el arco C, ¿no? Es una zona de. Y está demostrado, o sea, no es que digamos, había una propuesta. Y es curioso esto, ¿cómo es que digamos, se incluyó o se identificó esa zona, esta zona C? Porque había pacientes que tenían dolor, o sea, tenían ruptura del manguito rotador, pero no les dolía. Y había pacientes que tenían rupturas pequeñas y que eran muy dolorosos. Entonces la pregunta se decía, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué este paciente tiene una ruptura grande y esto le duele? Y ese que tiene una ruptura pequeña sí le duele, y le duele tan terriblemente que está, digamos, hasta estaba usando así. Es muy doloroso. Entonces lo que trataron de identificar anatómicamente qué sucedía es que esta zona de acá luego se comporta como un puente. Hay un punto de inserción acá y otro punto de inserción acá. Como dos terminales de un puente. Entonces, cuando las rupturas son a este nivel, o a este nivel son muy dolorosos. En la esquina anterior superior y en la esquina posterior superior. Son muy dolorosos. Cuando las rupturas son del medio, en esta zona, no suelen ser tan dolorosos. Entonces, vamos a ver más adelante como pacientes, digamos, con rupturas importantes, no les duele. Lo otro es que este tendón, digamos, tiene 6 capas, vamos a ver acá. 5 capas, de 5 capas. Estas 5 capas son básicamente distribución del colágeno. Para darle cierta solidez o cierta resistencia. Entonces, ¿qué sucede cuando tú vas avanzando en años? Cuando vas avanzando en años, lo que pasa es que mucho tejido, digamos, de los ciclos de pasado, tejido fibroso, incluso tu colágeno va a variar en estructura, ya no es el colágeno tipo 1, va a pasar a tipo 3, menos resistencia. Entonces, y por lo tanto, el tendón va a adelgazarse. O sea, de lo que normalmente, digamos, este joven su tendón debe ser unos 6, 7 milímetros de grosor, también pasa los años va a bajar a 4 milímetros de grosor, es normal. Desde el punto de vista atmosfórico, así es como se ve. Se reconoce una zona creciente que es esta KC2, el cable que te decía, está acá. La cabeza humedad y el tendón de bíceps. Atmosfóricamente se puede ver eso. Entonces, puede identificar, como tenemos una situación que existe. Otra estructura que es importante para nosotros es el intervalo rotador. El intervalo rotador básicamente es un área donde es la parte más débil, digamos, de esto. El manguito rotador. ¿Por qué razón? Porque el manguito rotador, digamos, este es un tendón, y lo que hay en medio, digamos, entre el supraespinoso y el supraescapular, es como una especie de una membrana, que no es ni tendón, solo es fibrosa, pero que además de eso va a tener un contenido que es el tendón del bíceps. O sea, decirlo por su poco, el tendón del bíceps, lo acompaña de distribución en el polo superior, digamos, en la espina superior de la adenoides, hasta su inserción, o sea, hasta su salida de la cabeza humana, de la zona articular, que va a acompañar. Entonces, ese es el intervalo rotador, es la parte más débil. En algunos pacientes, inclusive, suele estar abierto. Entonces, cuando haces una resonancia, puedes encontrar una área que te hace pensar que está roto. No está roto, porque posicionalmente es así. El paciente suele tener a veces, en algunos casos, ese intervalo rotador está abierto. En este caso, existe el intervalo rotador que en la parte más débil, que basa su contenido, si me preguntan, ¿cuál es el contenido? ¿Qué es lo que está ahí? Es el tendón del bíceps. Hay ligamentos, por el nombre de este doctor, que es un ligamento que hace que esté sujetado a esa área.
lo que hacen estos tendones básicamente es esto. Primero, la función principal, digamos, es mantener la cabeza húmeda frente a la quemadura. Esa es su función principal. O sea, lo que se llama comprimir, está comprimiendo contra una pequeña cavidad que está comprimiendo. Y dos, hace depresión en la cabeza. Cuando el paciente, cuando la persona sube el brazo hacia arriba, hace depresión. Lo que hace el paciente rotador es que no choque el acrónimo con la cabeza y tiene la cabeza. Entonces hace que no existe esa forma. Porque de lo contrario, si nosotros hacemos esta maniobra y no hubiese ese mecanismo, entonces la máxima reducción sería esta, no sería más. Entonces, gracias a ese mecanismo, digamos, de depresión, entonces la base. Ahora, ¿por qué se rompe el camino controlador? ¿Por qué se rompe? ¿Cuál es la razón? Entonces, hay varias teorías que se trata de explicar. ¿No? Hay una teoría de 1970, que es la teoría de Lee, que ya no estamos usando mucho, pero que más o menos explicaba así, ¿no? Que normalmente las personas, por su actividad física y por la edad, normalmente, digamos, entraba el manito rotador un proceso que se llamaba el proceso de inflamación. Ese proceso de inflamación, la persona sentía dolor, un proceso reversible. Se hablaba de que entre menos de 25 años, ¿no? 25, 20, 30 años estaba ahí en ese parámetro de edad y que tenía dolor en el ojo. Entonces, esos pacientes estaban en un cuadro inflamatorio. ¿Qué pasa si sigue eso? Ya no pasa a un cuadro inflamatorio, pasa a un cuadro degenerativo. Ya comienza a haber degeneración del entorno, el entorno comienza a deslacharse, a perder su continuidad y lógicamente pasa a una tercera etapa que es la de estudio. Entonces, él más o menos decía que la primera etapa trabaja hasta 25 años, luego de 25 a 50 y luego de 50 más. Entonces, esa es la teoría. Entonces, de esa teoría la derivaba una teoría que se llama la teoría intrínseca, propia del paciente. Entonces, hablando estrictamente de estas teorías, ya digamos, hablando de teoría intrínseca, la intrínseca básicamente se debe, digamos, a inherente al paciente, al tipo colágeno. ¿Por qué creen que existen, digamos, personas que hacen keloide y otras que hacen keloide? Sencillo, colágeno es mismo. Creo que una persona, digamos, tiene 50 años y parece de 30 y otra tiene 50 y parece de 80, es algo más. Por eso, porque el colágeno es diferente de persona a persona. Entonces, ese es intrínseco, es propio de él. Y lógicamente, digamos, con el edad de cambios moleculares, ¿no? Como les decía, el tipo colágeno ya no va a ser el mismo, va a ser reemplazado por otro colágeno. Entonces, básicamente es intrínseco. Ahora, elementos que tú uses, digamos, nocivos, que van a incluir, digamos, en esos factores intrínsecos del trabajo, por ejemplo, de alterar, digamos, la formación del colágeno. Entonces, se puede considerar, digamos, un elemento, digamos, intrínseco del paciente o evolución humana del paciente. Lo otro, lo que les comentaba hace un momento, la progresión, digamos, de la zona crítica, la ampliación de la zona crítica, también es dependiente de edad. Entonces, también para reconocer esos factores intrínsecos. Intrínsecos son básicamente todos aquellos factores que van a contribuir a que digamos, ese tenor esté sufriendo. Un pensamiento, por ejemplo. Esta es la diapositiva de acá. Más o menos es para poder explicar este tema. Lo normal, si ustedes ven arriba tipo 1, es el acrónimo. El acrónimo tipo 1 es un acrónimo recto, más o menos tiene unos 45 grados más o menos respecto al plano o al piso. Pero a medida que van pasando los años o la edad del paciente, va formándose una curva. Si ustedes ven la parte de los hombres, es una curva como un año. Entonces eso también existe, eso normalmente pasa. Nos pasa a todas las personas. ¿Por qué razón? Porque justo en esa zona se inserta un ligamento que se llama en este tipo, se inserta un ligamento que va de acá, del cuero apropiado. Entonces ese ligamento, por ejemplo de edad, por ejemplo de tiempo, por ejemplo de trabajo, por alguna razón, comienza a tensarse cada vez más. Y lo que hace simplemente es la propia la zona. Entonces, ¿qué hace eso? Si antes un tendón circulaba por debajo del crónico espinoso de manera libre, ahora con ese gancho ya no va funcionando. Entonces, eso es una explicación, digamos, para esa teoría, que se llama la teoría de generalizamiento. Ahora, ¿qué es lo que existe, digamos,
vacío. La bolsa. Existe la bolsa. Entonces, lo primero que va a pasar es que la bolsa se va a inflamar. Quiero que hablar de pensamientos, de seguidores de pensamientos. El pensamiento básicamente es eso. Que por alguna razón, alguna estructura está ocupando ese espacio ferroviario. Que puede ser la bolsa, que puede ser ese acrobiótico C, cariñoso, o puede ser una patología que se llama los acrobiales. Por alguna razón, hay algo que está generando, digamos, un efecto más allá. Y eso es lo que está condicionando, digamos, a que el ojo progresivamente se vaya rompiendo. Entonces, eso lleva a tener teorías de eso. Ahora, hay otros, digamos, factores, movimientos repetitivos. ¿Quiénes, por ejemplo? Los profesores, ¿no? Que están generalizados todo el tiempo, ¿no? Los que, digamos, los carbineros, que están todo el tiempo quemando la madera, que tienen más predisposición. Y lógicamente, un traumatismo agudo tiene que ver con una ruptura. Entonces, esas son las dos teorías ahora, ¿no? Que están, digamos, que tratan de explicar la ruptura intrínseca y extrínseca. Al final creo que es una teoría mixta, ¿no? Porque ambos van a ser, digamos, de todas una forma inequívocos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando se rompe el telón? ¿Qué sucede cuando se rompe el telón? Este dato es curioso, porque a no ser que sea de manera traumática, el paciente está grabado en una copia de cine, está grabado en el bus, y súbitamente frena, ¿no? Y le coloca para adelante y luego y se agarra. Entonces ahí podría ser que el telón súbitamente se contracture y se arranque el telón de circulación. A no ser que sea de esa forma, por lo general lo que sucede es que está lo que se ve acá en la ruptura suele ser parciales. Se empieza una ruptura ya sea en la cara bursal o ya sea en la cara articular. En la bursa se empieza a romper. Entonces comienza, como ustedes pueden ver acá, a romperse, ¿no? Y a retraerse. Son las famosas rupturas parciales. Así se puede decir una ruptura. Ahora, esa ruptura tendrá potencial de cicatrización o no. Igual que la piel, digamos, se corta mucho y cicatriza. Esa ruptura del tendón tendrá potencial de cicatrización. No tiene. Esa vascular, ¿has visto las raquetas? No tiene. Igual que el tenista, también esa vascular no tiene. Entonces lo mismo pasa acá, no tiene. O sea, ¿qué va a suceder? Si tú lo dejas, se va a romper por completo y al final se va a reparar. Eso es la historia natural, digamos. Una vez que se rompe, así sea un milímetro, ¿qué es lo que sigue? Que va a seguir todo, quiere que manda y al final se rompe todo. O sea, la primera ruptura parcial, vamos a una ruptura completa y luego una retracción. Es lo que sucede. Entonces, este diapositivo lo que trata de decir es esto, lo que dice es esto. Primero existe una ruptura parcial, que ya vimos, ya sea bursal, o puede ser llamado, puede ser cara de cara articular. Luego pasa una ruptura completa, pero que no se ha retraído. Y progresivamente en el tiempo, a medida que pasan los años o los meses, y años lógicamente, va a retraerse cada vez más el tendón. Se retrae tanto que al final ya no puedes digamos, traerlo rápido. Entonces, es lo que se conoce como clase de parámetros. Entonces, una vez que el tendón se ha roto, no se va a cicatrizar solo. ¿Y qué es lo que le sigue? La condición natural básicamente es eso. Ese paciente va a acabar con una gran retracción del tendón. ¿Cuáles son las consecuencias de eso, de la ruptura? A medida que pasa el tiempo, así que se rompió el tendón, digamos, hace 6 veces, por ejemplo. La ruptura completa, progresivamente está avanzando esa ruptura de lo que era, digamos, la distancia entre la zona de inserción, entre esta zona de inserción, digamos, de repente de milímetros, progresivamente se va haciendo centímetros, 2 centímetros, de repente hasta más. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede ahí? Como consecuencia, digamos, se producen efectos biológicos, generativos en el músculo que no se está usando, se va apropiándose. En este caso, si la ruptura más frecuente es la ¿qué sucede con el esto? ¿Qué sucede con el músculo? Pues les decía que te hizo, ¿no? Una cosa en el tronco y otra cosa en el músculo. Entonces, ¿qué sucede con el músculo? Lo que pasa con el músculo básicamente es que se llena de grasa. Se llena de grasa, entonces al llenarse de grasa, ¿qué pasa? Es inestresito.
Es una lesión reciente, es una lesión, digamos, de 8 o 10 años más o menos. O sea, ese lance de tiempo que ha sucedido, el músculo se ha hipertrofiado, se ha llenado de grasa, ¿qué ha pasado con el tendón? El tendón lo que ha sucedido es que lo que era 4 milímetros, 6 milímetros, ahora 2 milímetros, ya no tiene tendocitos, ahora tiene fibrocitos, que los fibrocitos se van a pasar a ser cartílago. O sea, es un tendón que se fibra. ¿Qué es lo que sucede? Esa es la evolución natural, digamos, del tendón del superpinoso y el tendón. Y finalmente acaba así, ¿no? Así desde la antromatía, tenemos una antromatía de cortador, puede sacar una antromatía. Entonces, las consecuencias de la ruptura del manito rotador, digamos, no se ven de inicio. Ya la única que veamos de manera, digamos, rutinaria, próxima, seria dolor. Pero lo que no estamos viendo es lo que está pasando en el músculo y en el tendón. ¿Qué pasa en el músculo? Se infiltra de grasa, se vuelve que se llama tejido inextensible, se llena de tejido fibroso y al final ya no sirve para nada. Esto, digamos, sucedió, digamos, o mejor dicho, se explicó mejor, porque había un cirujano de ojo de Estados Unidos que decía, para mí no existe la presión irreparable del manito rotador. Él decía, yo la puedo reparar todo. Y en realidad sí se puede. O sea, sí se puede hacer. La pregunta es si lo que va a hacer va a funcionar. Entonces, decía, oye, tienes un paciente, digamos, que tiene una retracción. Estas son retracciones, digamos, extremas, ¿no? Como en este caso. Como en este caso, una retracción extrema. Mira, prácticamente el músculo o el tendón está a nivel de la tenoide. La cabeza operar más o menos tiene 4 centímetros. O sea, ese tendón se reduce 4 centímetros. Y aún así el doctor decía que sí se puede. Y sí se podía, sí podía hacer. Es una cirugía en la cual sí habría digamos, la parte de la cosa espinal, se levantaba, digamos, que se llama el tejido celular, y pelaba el músculo y lo ponía más adelante. Y luego que pusía el tendón. O sea, sí se podía hacer. Pero no funcionaba. Entonces, cuando ya se dio cuenta de que esa, o sea, era un poco aberrante, o sea, ahora lo vemos así, pero decía, entonces cuando ya se dio cuenta de que había consecuencias que no habíamos visto por el músculo y que decíamos, vamos a que dejar pues que sea más racional su tratamiento. Entonces, el músculo se degenera, acaba indicación grasa, tejido fibroso y cuida el músculo y ¿cuál es el estadio final? La rotación. Entonces, si me preguntan, ¿cuál es el estadio inicio de una ruptura del manito rotador o una ruptura parcial? Que puede ser cruzada o puede ser de cara articular. ¿Cómo acaba? Ese es el estadio final. En este cuadro, digamos, un estudio bastante serio, un estudio que ha hecho una población muy poca, no ha agarrado, digamos, 100 personas en un hospital, toda la población integral, no la población. Y les han llamado, los han hecho observar y les han hecho pruebas funcionales y ecografías. Y se dieron cuenta que miren ustedes. Entre 20 y 30 años, digamos, de 30 años, la tasa de ruptura del manito rotador es prácticamente cero. A medida que pasan los años, de 80 años a más, 50%. O sea, y estamos hablando de gente que no tiene sintomatología, o sea, no les duele. O sea, no, ellos agarran una población que no le dolía el ojo. Dijeron, no te duele el ojo, pero vamos a estudiar qué encontrar. ¿Qué encontrar? O sea, la población, digamos, de pacientes con rupturas de manito rotador asintomáticos es bastante alta. Y es lo que le decía al inicio, ¿no? ¿Por qué tiene que decir duele y hay gente que no duele? Entonces, la única explicación anatómica que han encontrado ahora, digamos, es lo que les decía, ¿no? Que existe esta forma de tensión que se llama la zona C o la zona C y que la ruptura es de los extremos, los antes superior y posterior superior. Si la ruptura son los superiores, son los si la ruptura es de medio, muy bien. Entonces, quizás esa sea la explicación. Ahora, tenemos lo que es tipo de ruptura. Esto básicamente son clasificaciones. Ha habido, digamos, gente que ha tratado de sistematizar. Vamos a ver, yo lo voy a hacer así, yo lo voy a llevar así, yo voy a hacer esto, o sea, diferentes parámetros. Han usado el nivel de tones, han usado el tamaño, han usado la refracción como criterio para clasificar. Y en este caso, primero son lógicamente los grados parciales.
descargos parciales, como ustedes pueden ver acá, básicamente lo que he dicho que es usar el titular, si es el 25% del no, si es 50%, más del 50% del tesoro del no. Entonces, ¿para qué me sirve la clasificación? ¿Para qué me sirve la clasificación? Eso define la, ¿para qué me sirve la clasificación? ¿Qué decisión tomo con la clasificación? Claro, o sea, ¿qué es lo que va a hacer el paciente? O sea, la clasificación me sirve para eso, para decir, allá, para tomar una decisión del paciente, ¿qué es lo que va a hacer? En este caso, digamos, como ustedes pueden ver acá, me habla de porcentaje, ¿no? Y hay lo que habla de milímetros, ¿no? De 3 milímetros, 6 milímetros. La pregunta es, ¿quién define 25, 30, 40%? ¿Quién define eso? O sea, es bastante subjetivo. Lo cierto es que hay una altura. O sea, ¿cómo debe tomarse eso acá? Desde el punto de vista del tratamiento. Desde el punto de vista del tratamiento, digamos, con estos datos son subjetivos. Porque me está diciendo un porcentaje, pero un porcentaje de repente, si tú haces un estudio de evaluación, digamos, intraobservador, le das la carga, digamos, a 100 personas y a ver que le digan cuál es, qué porcentaje de esa mujer, la coincidencia sea muy poca. Entonces, pero así está escrito. Entonces, es una clasificación en la cual, para mí, como para todo lo que me sirve, básicamente es que sea parcial, sea de creación, o si es de cara a usar o es de cara a calcular. Nada más. ¿Cómo trato yo esos pacientes? Tengo que completar la cultura. Completar la cultura y luego preparas. No tiene función. Porque ¿cómo vas a preparar, digamos, solamente una parte? Es casi imposible, es imposible. No se puede preparar solo una parte. Entonces, para eso me sirve la clasificación. Entonces, esta clasificación de capas parciales te van a mencionar seguramente en otro tema, pero no lo mismo. Básicamente, ¿qué me sirve de esto? Ustedes deciden si de cara a usar, de cara a calcular y tiene relación. Son los porcentajes, los milímetros, cuando te hablan de grado de profesor completo, y hay otras clasificaciones. Por ejemplo, esta de detalle es básicamente una clasificación. Desde los milímetros de la topología de 1, 2, 3, 4. Hay otra clasificación, si es pequeño, mediano, grande, como dice acá. Medio, de 1 a 3, largo, de 3 a 5 y masiva de más de 5. Pero igual, o sea, que esta clasificación no decía de que la cultura era, digamos, transversal o si era longitudinal. ¿Por qué no lo dice? Pues ¿cuál es? ¿Es longitudinal o es transversal? Entonces, pero igual, o sea, ahí está escrita, también es parte de la historia de la clasificación. Hay otra clasificación que está la de Coli, que está ahí, ya nos habla ya de números de dones, o sea, si nos vamos de dones a 1, 2, inclusive nos habla de todas las tres de dones más masivas. Una clasificación de patente que nos habla de las aplicaciones. Esto sí es importante, esto sí es bien importante, que ustedes sepan reconocer. Hay una resonancia magnética que es facilísima de ver. Es bien sencillo de ver. Entonces, ¿de qué me habla esta declaración? Cuando veo una imagen como esta, digamos, ¿esta de qué me está hablando? O sea, me trae una resonancia como esta y yo la veo y digo, ¿qué pensaría con esta resonancia? Con esta imagen. Que también está acá. También está acá. ¿De qué me habla esa clasificación? Si tengo relación del tenón, ¿de qué estoy hablando? No entendí nada, no entendí nada. Si yo tengo un decir en este momento, me rompo el tenón en este momento, probablemente mi resonancia se vea así. Pero si tengo hace 10 años,
hacer esa acción, colocarse la cabeza. Tómate la cabeza. Te vas a hacer. Entonces, esa planificación, digamos, de pares y fuerzas, me da mucha información. Y también la de papel. Entonces, por esas dos planificaciones que podría decir, bueno, con esa información yo puedo fijar muchas cosas del paciente y puedo, digamos, decirle, ¿saben qué? El mejor tratamiento es este para el paciente. Ahora, respecto al tratamiento, va a depender del tamaño de la lesión. No es lo mismo una punta pequeña, una punta mediana, una grande, ¿no? Entonces no es lo mismo un tendón posicional. Va a depender, digamos, de la relación. Por eso que es importante la relación de paciente, va a depender del tiempo de la evolución de la cultura, no la velocidad. Recordemos que el estudio final se llama artropatía. Entonces, cuando es artropatía, digamos, ya no hay mucho que hacer con el paciente, solamente la norma. Entonces, lo que normalmente hacemos, digamos, cuando hablamos de... Recuerden esa cuestión del pateo. Pateo 1 es cuando está, digamos, está muy cerca de la inserción. Pateo 2 es cuando está en la mitad de la cabeza. Y pateo 3 es cuando está retraído completamente. Entonces, nuestra estrategia de tratamiento, digamos, de la ruptura del tendonito rotador, se van a clasificar, se van a, digamos, basar en esa clasificación, ¿no? Para mí más importante en este caso es la de potencia. ¿Por qué razón? Porque cuando me dicen que está retraída a nivel de la mitad de la cabeza, pateo 2, ese tendón con una pinza podría jalar y ponerlo a su sitio y hacer la reparación, ¿no? Ya sea artroscópica o ya sea viva. La idea principal, digamos, fundamental, es reinsertar el tendón en su sitio, poner el tendón. Ese es mi objetivo. Lo principal lo que esto hacer es esto, agarrar el tendón, liberarlo y ponerlo a su sitio otra vez. Entonces, cuando es pateo 1, es fácil de hacerlo. Cuando es pateo 2, fácil de hacerlo. Pero cuando es pateo 3, ya no es tan fácil de hacerlo. A veces es imposible. Entonces, retracciones, digamos, leves o moderadas, como quieran llamarlo, pateo 1, pateo 2, termina de artroscópico y una bien. ¿Cuál es mi objetivo? El objetivo es reinsertar el tendón. Para eso utilizo la tensión, la transósea, ¿no? Yo vi una vez en la clínica alta, como en un hospital que usaban y lo que utilizo yo ahora. Entonces, cuando yo pregunté por qué lo hacía, me decían, no, porque si no lo pegamos, si no se organiza como pipí, no vas a hacer nada. Entonces, a raíz de esto, digamos, es que yo comencé a revisar este tema de la cicatrización del tendón. Revísenlo ustedes, es bastante interesante. ¿El tendón cicatriza o no cicatriza? O sea, yo agarro el tendón y lo suturo. Pongo amoncito al tendón. Luego le pongo hilo, lo suturo. La pregunta es: ¿cicatriza o no cicatriza? El objetivo es que cicatrice, ¿no? Pero hay estudios que dicen que no cicatriza. Hay estudios que dicen que no cicatriza. Revisen ustedes, no estoy cayendo, revisen. Ahora revisen. O sea, hay estudios que dicen que no cicatriza. Entonces, de ahí surge, digamos, la necesidad de usar suturas de alta tensión. Por eso no usamos equilibrio para hacer el tendón. Usamos suturas de alta tensión. Son suturas, dicen que con 5 suturas se pasará a cabo. O sea, tienen tanta fuerza, digamos, no son resolvibles. Entonces, esas suturas son muy especiales y sirven para eso, para tratar esos tendón. Entonces, hay escuelas que dicen que no cicatrizan y hay escuelas que dicen que se cicatrizan. Entonces, ustedes se investigan. De lo que yo he visto, es que creo que se cicatriza porque el paciente ya no es caro. Entonces, hago artroscopía o cirugía abierta cuando tengo pateo 1 o pateo 2. En pateo 3, cuando la lesión ya ha llegado, digamos, cuando la relación es tan grande, ya pasó 5, 7, 10 años, ya no va a ser tan sencillo poner a su sitio. Es más, si yo logro poner a su sitio, ¿qué estoy poniendo? Tendón o estoy poniendo tejido fibroso. Tejido fibroso. Ahora, si logro poner a su sitio, con mucho esfuerzo, logro poner a su sitio, ¿qué pasa con ese músculo? ¿Funciona o no funciona? No funciona, es grasa. Entonces no tiene sentido hacer reparación. Cuando es
mismo. Entonces existen opciones quirúrgicas para pacientes jóvenes. Cuando no se puede reparar el tendón, cuando digamos la retracción es tan grande, cuando ya no es posible repararlo, ¿qué cosa hago yo? Transferencia tendinosa. En la escuela, de hecho, las transferencias tendinosas hacía antes, hacía mucho más, pero ahora. Entonces se transfiere, digamos, para déficit de rotación externa, actualmente se rompe el hipertiroso, a otra transferencia de trapecio interior. Eso me ayuda, digamos, a mejorar la rotación externa. Y aparte de decir, una fuera de tensión para que evita que la cabeza muscular se siga subiendo. Entonces, está muy bien, funciona bastante bien. Después puedes usar el gran dorsal, en este caso estamos usando redondo mayor. Se puede también el redondo mayor, se puede también el gran dorsal. Son opciones, digamos, para lesiones irreparables. Cuando ya no puedo reparar, cuando yo sé que si lo reparo voy a fracasar y el paciente es joven, hago esto. ¿Quién es el paciente joven? Menos de 60 años, que tiene alta demanda física. En esos pacientes yo hago. Por ejemplo, viene un paciente que es chofer, camionero, manejo trailer y tiene una ruptura masiva del manejo computador por relación a T3. ¿Qué me planteo? No puedo decirle vamos a reparar el tendón, tampoco le puedo hacer una prótesis porque va a ir mal, muy joven. Las otras opciones que están, digamos, vigentes ahora es esta que se llama reconstrucción de cápsula superior. Así se llama, reconstrucción de cápsula superior. En esos pacientes con rupturas masivas irreparables se usa esto. ¿Qué puedes usar para eso? ¿Por qué lo usas? Existe ahora en el mercado lo que se llama una matriz étnica asemblada. Así se llama. Es un tejido, digamos, del ser humano, que la procesado y te lo venden, digamos, como una tela, ¿no? A la mente, digamos, y eso puede ser fácil. Entonces, como una reparación de la cápsula en la parte superior. Entonces, eso evita, digamos, de que el paciente tenga función de mejora, digamos, las molestias del dolor, no le va a doler la función, o sea, no va a funcionar solo como era antes, como no tiene nada, pero sí va a poder hacer algunas cosas sin mayor molestia, va a poder hacer su trabajo. Y este de acá, que es, digamos, se llama el balón subaracnoidal. Este balón subaracnoidal, para mí, ha sido como una bendición, digamos, una bendición del cielo, pero que lo sacamos del mercado. La razón no sé por qué. Es cuestión, digamos, un poco de las grandes empresas, ¿no? que producen medicamentos o en este caso insumos. Este implante que se llama balón subaracnoidal, evitaba todas esas cirugías. ¿Cuánto te duraba la cirugía? 20 minutos. O sea, esto de acá costaba 7.000 soles. Pero esto de acá, digamos, el procedimiento, el tiempo, el seguimiento, el paciente debe estar un año más o menos para que esto funcione, o esto funcione, el paciente debe estar un año en terapia física. Y después del año el paciente, digamos, viene así. Antes no podía. No te la cabeza. O sea, no te devuelve al 100%, te devuelve un 60-70%. Le quita el dolor, sí. Mejora la función, sí, porque antes no podía hacer eso. Pero ahora sí puede llevar un poco el brazo. Entonces el paciente está feliz. Pero eso de acá, al día siguiente el paciente está así. Después de la cirugía. ¿Por qué me hace falta el carro? ¿Verdad? 7.000 soles o $2.000 más o menos. Si tú le ponías eso a un paciente de 80 años, el paciente estaba feliz porque al día siguiente estaba bien el brazo. Pero ¿qué te evitabas? Ya no le ponías una prótesis te cuesta casi 40.000 soles. Entonces, si hago un análisis, digamos, de esto, porque ya no existe en el país, me parece que es eso. Es cuestión de dinero, finalmente, ¿no? Porque a este paciente con una lesión más o menos extensa, lo que te sigue es una prótesis. Entonces, se pone una prótesis. Te cuesta 40.000 soles o mucho más. Pero si antes tenías esto aquí en el mercado, sería mucho más barato y mucho más costoso. La felicidad de la vida ahora no existe, o sea, existe, digamos, en Europa todavía hay, en Estados Unidos creo que más, en Latinoamérica también, en Colombia todavía tiene, pero que no. Es muy buena opción. Se lo traigo acá porque lo teníamos acá hace un par de años. Entonces, esas opciones que ustedes ven acá son básicamente para
lesiones o retracciones patentes, 3, lesiones irreparables, irreconstruibles. Y lógicamente, cuando el paciente es mayor de edad, cuando unos 70, 75, 80 años, ya no le vas a hacer reconstrucción endovenosa, porque ya necesitan todo lo que queda. Esa es la última opción que queda para ese paciente, un paciente mayor de edad. Ahora, ¿cuál es la calidad de vida de este paciente? Va a ser muy buena. Va a ser muy buena. Yo conozco pacientes que hacen transplantación. O sea, les recuerden, digamos, por lo menos un 90% de la función del órgano. ¿Cuál es el problema? Que es una prótesis. O sea, la prótesis sí o sí para estar. O que una zona se puede pensar y es terrible, porque ahora visto la infección de prótesis, que son mortales. Entonces, el paciente, digamos, el único estadio, digamos, al inicio les hablé de la historia natural de la doctora Marito Rotador. Les dije que empezaba con una ruptura parcial y que terminaba con una comparación. Esta es la solución para la comparación. Esta es la solución. Entonces, lo que pudieses tú reparar de repente cuando el paciente estaba con su lesión de 6, 8 meses, un año, si no lo hiciste, probablemente acaba de existir. Ahora, si es joven el paciente, lo único que queda es hacer nuestro procedimiento, ¿no? Son plantillas interiores o hacer con el paso, digamos, se llama reconstrucción de cápsula superior. Creo que, no sé si me ha entendido, he tratado de ser lo más claro posible. El tema es bastante complejo en realidad. O sea, hay muchas más cosas que hablar, pero he tratado de ser lo más conciso y lo más explícito posible. Si es que hay dudas, si es que hay comentarios, si es que hay alguna pregunta. ¿Cuál es el diagnóstico? Antes de que me olvide, el diagnóstico acá, ustedes decían, ¿cómo se diagnostica una ruptura de controlador? ¿Han hecho la parte de semiología del hombro? ¿No? Semiología del hombro. Cuando haces la parte de semiología del hombro, te enseñan, digamos, los rasgos articulares normales, ¿no? Y luego te van a enseñar, digamos, las pruebas de diagnóstico. Te hablan de la prueba de Lee, de Hopkins, de test de Llobé, de Speed, entre otros. Desde el punto de vista, digamos, práctico, médico, ¿cuánto es el o sea, todos son referenciales. Todos te van a decir que hay algo mal en el hombro. Pero ninguno te sirve para diagnosticar de manera certera, digamos, si es una bolsilla o si es una ruptura. O sea, ninguno. El único, digamos, que tiene cierta posibilidad es el drop sign que decía, ¿no? El drop sign es el brazo caído. ¿No? Cuando yo voy a pasar para la así en esa posición, le pongo el brazo para abajo y se me cae, ya me está haciendo pensar que tiene una ruptura. Pero también podría pasar con una sitio, con el dolor de la cabeza. Entonces, aún así, tiene más o menos un alto porcentaje, digamos, de necesidad. 4%. Los demás están más o menos en 20, 30%. En otras palabras, las pruebas diagnósticas clínicas, tipo PATE, Hopkins, novelas, no tienen proyecto. Entonces, es más, si ustedes revisan algunos libros o literatura, te va a decir, ¿para qué me sirve esa prueba? Allá, me sirve para sustentar mi solicitud de una resonancia magnética. Entonces, básicamente sirve para eso. Entonces, ¿cuál es la prueba, digamos, de oro? La prueba está, la prueba de oro, de resonancia magnética. Entonces, siempre que yo sospecho de una lesión de hombro, sea cual sea bursitis, sea tendinitis, endoscopía, ruptura, resonancia magnética. Necesito comprárselo. ¿Cómo se hace una hora de resonancia magnética? Tienen que saber. Por el proceso de resonancia magnética de oro.
ven al paciente, encuentran muchos diagnósticos que no son los que calzan al paciente. Ya la lesiones de sobreestómago, lesiones de labrales, lesiones de estómago. Y la verdad que tú intentas más información con eso. Porque esto, digamos, a manera de anécdota, en el año 2004 surgió, había un doctor que se llamaba Xavier Snyder. El doctor Snyder habló sobre las lesiones de TAP. Fue el primero que escribió, busca en la literatura lesiones de TAP, van a encontrar lesiones de labio superior. Descrito por primera vez en 2004 por el doctor Snyder. Yo esa exposición, digamos, describiendo una exposición muy interesante. Vino a hablar con tres colegas americanos sobre la lesión de TAP. Uno trataba así, otro trataba así, que decía esto, decía aquello. Yo mi hijo era ya una luminaria, digamos, que era un propio, y él decía que esa lesión no existía. Esa lesión de la tierra no existe. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas de las cosas, digamos, que estamos, que nos describe la resonancia magnética, por lesiones de TAP, que son una serie de tipos de lesiones, muchas veces no son la causa del problema. Pero aún así sigue siendo una estudiada la ahora, vale encontrar también estudios que dicen comparativos, resonancia magnética versus tomografía. No hay diferencia, digamos, entre digamos, posibilidad de resultados. ¿De qué depende? Uno depende, digamos, la ecografía depende de la expertise de la ecografista, depende del equipo de la ecografía. Y nada, que sepa lo que está haciendo, que sepa buscar la lesión. Pero si puedo hacer un análisis comparativo, digamos, ¿cuál es mejor, resonancia y ecografía? No hay diferencia. Y es más económico. Ahora, la ecografía puede hacer evaluación final, evaluación externa, la reducción, la resonancia no puede hacer eso. O sea, existe sí, resoldadores que hacen no tenemos que país. Entonces, una vez llegará. Pero en este caso, digamos, si pueden pedir ecografía y una radiografía, es suficiente para tener una lesión de los trabajadores. Si el paciente tiene dinero o tiene esa posibilidad, entonces creo que eso faltaba la parte de ahora pregunta. Cristian, por acá no pasó la lista. La lista. Arriba está. A falta.